Hola, shalom a todos, espero que están muy bien. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante y creo que a mí personalmente me cambió la vida, me cambió la forma de ver las cosas. Puse la semana pasada una pregunta en mi página: ¿qué piensan ustedes? ¿Si el mundo va a un mejor lugar o a un peor lugar? Y casi todas las respuestas eran que vamos peor cada día. Y por eso decidí hacer ese video, porque hoy lo voy a mostrar 10 motivos que el mundo cada vez está mejor. Y eso es lo que juntos vamos a analizar hoy. Vamos a ver cómo se puede cambiar la vida a través de esa forma de ver las cosas. Entonces vamos a esperar que se conecten. Espero que estén escuchando muy bien. Aquí saludos desde Israel, a ver de dónde nos saludan ustedes el día de hoy. Y vamos a empezar. Bueno, muchas gracias a todos por sus saludos. Buena semana desde Israel. Esa es la pregunta muy interesante esta semana, porque esta semana vamos a empezar a leer la parte de la Biblia que cuenta que Moisés mandó espías a Israel, ¿verdad? Ellos regresaron, hablaron mal de Israel. Ahora ustedes, no sé quién estaba aquí de Israel, en Israel, vio tantos lugares. Teníamos un grupo de amigos de Sion aquí, vieron lugares tan lindos en Israel. Todos regresaron, no nada más con fotos, Instagram y todo, hablando bien de Israel. Y no entienden a veces la gente cómo podían esos espías hablar mal de la tierra de Israel. ¿Cómo? Ahora la pregunta no es nada más cómo hablaron mal de Israel, sino si eran mentirosos o no eran mentirosos. Entonces no dice que eran mentirosos, quiere decir que dijeron la verdad aparentemente. Entonces, ¿por qué hablaron de Israel mal y cuál era el motivo de ellos? Entonces, hay muchas respuestas. Hay una cosa que me encanta, a todas las señoras que están aquí también le va a encantar. Un rabino hace 500 años casi que dice que Moisés mandó espías hombres. Si hubiera mandado espías mujeres, no hubieran pecado. No, las mujeres no hubieran hablado mal de la tierra de Israel, porque las mujeres tienen sentimiento, y para tener la tierra de Israel tenía que sentirla también, y con el sentimiento hubieran hablado muy bien de Israel las mujeres. Pero Moisés no mandó espías mujeres, mandó espías hombres, y los hombres ven mente, no tienen el corazón a veces, y por eso pecaron y hablaron mal de la tierra de Israel. Pero no nomás esto, que es también lindo y es correcto. Las mujeres a veces pueden ver mucho más detalles que el hombre, que ve general. Le preguntas a un hombre en la boda ¿qué vio? Vio el pollo y la carne. Y la mujer vio hasta el último flor que estaba en la última mesa, y qué vestido cada uno tenía, y etcétera, etcétera. Entonces también los detalles son importantes, pero hay una semántica tal vez muy importante en la lectura de la Biblia, que habla que Moisés nunca mandó espías. Moisés mandó turistas, y ellos regresaron espías. ¿Cuál es la diferencia? Turista trata de verlo mejor, cada cosa interpreta para bien, y el espía cada cosa interpreta mal y está buscando el punto débil, cuando el turista está buscando el punto bonito de las cosas. Es decir, puede subir una montaña, ver una puerta rota y toma un selfie el turista y dice: esa es una cosa antigua, increíble, voy a hacer. Cada cosa que sube una montaña, calor, frío, lluvia, esto, pero el turista está contento. ¿Por qué? Porque está en un paseo. Entonces todo lo interpreta para bien. En cambio el espía lo interpreta para mal. Entonces los espías fueron turistas, tenían que conectar al pueblo de Israel con la tierra de Israel a través de mencionar y destacar puntos bonitos de la tierra de Israel. Y ellos agarraron eso, puntos de turistas, y se transformaron en espías y lo explicaron para mal. Ese era el gran error de ellos. Un ejemplo de ellos dicen que vieron la gente que tienen murallas hasta el cielo. Entonces quiere decir que no vamos a poder conquistar. Moisés también lo dice, pero Moisés lo interpreta diferente. Dice: sí, tenían murallas porque son gente débil y no tenían confianza en sus fuerzas, por eso construyeron murallas. Entonces sí vamos a poder conquistar, pero los espías lo explicaron para mal. Entonces la misma cosa cada uno lo puede explicar diferente. Y así hay diferentes puntos
importantes que pasaron ahí. Pero ahora quiero pasar a lo que es el mundo. El mundo va para un peor lugar, estamos cada vez peor o estamos cada vez mejor. Esa es la pregunta que hice y la mayoría respondieron que vamos cada vez peor. Ahora le voy a hacer unas preguntas a ver qué ustedes responden y después voy a mostrarle hechos, realidades, pruebas tajantes sobre lo que voy a decir hoy. Entonces vamos a la primera pregunta. Ustedes pueden responder en los comentarios, espero sus respuestas. En países pobres, ¿sí? Países pobres del mundo, ¿cuántos niñas terminan el colegio básico? ¿Cuántas? Primera opción, 20%. Segunda opción, 40%. Tercera opción, 60%. ¿Qué piensan? ¿Cuántos en los países más pobres del mundo? ¿Cuántas niñas terminan el colegio básico? ¿20%? ¿40% o 60%? A ver qué responden. La primera, la segunda o la tercera opción. Vamos a ver quién sabe. Piensa, en los países más pobres. Primera opción es 20% nada más terminan el colegio. Aquí va la primera respuesta. Segundo es 40%. Tercero es 60%. A ver, más respuestas, por favor. Todos responden ahí 20%, 20%, 20%, 20%. Todos responden 20%. Increíble. 20%. ¿Alguien piensa algo diferente? María dice 60%. ¿Alguien está de acuerdo con ella? En los países más pobres, ojo, en los países más pobres, niñas, ¿cuánto terminan el colegio básico en los países más pobres? ¿20%, 40% o 60%? Maua, 20%. Bueno, es interesante, ese es otro libro que habla de psicología, que la gente van a buscar los extremos, o 20 o 60. Pero en realidad la mayoría respondieron aquí 20%. Y la respuesta correcta es 60%. Primera cosa, 60% termina. Eso está basado en un libro que se llama Hechos, ¿ok? De un doctor, un profesor que hizo estudios de muchos años, más de 30 años, Hans Rosling, y después con su esposa. Él murió, no terminó el libro, él murió por una enfermedad. Ahí dice 10% todavía, pero 60% terminan colegios en los países más pobres, y eso está basado en hechos reales en los libros, y también lo pueden, después lo voy a explicar, pero primero lo voy a poner las preguntas. Ok, ¿están listos para siguiente pregunta? ¿Dónde vive la mayoría de la población mundial? Primera opción, en países de extrema pobreza. Segundo, mediano. Y tercero, países de alta economía. Alta economía, mediana o baja. ¿Dónde viven la mayoría del mundo? Primera opción es lo más bajo. Segunda, medio. Y tercera, lo más alto. No nada más en qué país, sino en qué lugar. Si dividimos la gente, mediana dice ahí. Vamos a esperar a más respuestas. ¿Dónde vive la mayoría del mundo? Baja, dice Hugo. Baja, mediana o alta. Entonces la mayoría van a responder tal vez baja. Esa es la respuesta normal. Y otra vez la respuesta aquí es mediana. ¿Ok? Tercera pregunta. En los últimos 20 años, escuchen bien, los últimos 20 años, la población que vive en extrema pobreza casi se duplicó. Primera opción. Se quedó más o menos igual. Segunda opción. Se bajó más de la mitad. Tercera opción. Es decir, en los últimos 20 años, la población que vive en extrema pobreza, ¿ok?, se duplicó, se quedó igual, bajó en más de 50%. Dice Blanca, se duplicó la pobreza del mundo. ¿Quién más opina ahí? Se duplicó, se quedó igual, bajó casi la mitad, más de la mitad. Dice igual, dice duplicó la pobreza extrema. ¿Qué más cuentan ahí?
bajó más de la mitad de la pobreza. ¿Ok? Dice que se duplicó más. Igual, vamos a esperar a 3 respuestas más. La pobreza se duplicó, dice Elena. Se duplicó, dice. La mayoría del mundo piensa que la pobreza extrema se duplicó. ¿Y saben cuál es la respuesta? Se bajó más de la mitad de la pobreza extrema. Bajó más de la mitad en los últimos 20 años. ¿Ok? Tercera pregunta. ¿Escucharon bien? Estamos mejor cada día. Pero vamos a seguir. La cantidad de muertes de desastres naturales en los últimos 100 años duplicó, quedó igual, bajó la mitad. Entonces la pregunta, la tasa de mortalidad en todo el mundo en los últimos 100 años por desastres naturales se duplicó, se quedó igual, bajó casi la mitad. Duplicó, Carlos, Freddy, Ría. Duplicó. Wow, todas las respuestas que duplicó. En realidad la respuesta correcta es bajó casi la mitad de la tasa de mortalidad por desastres naturales en los últimos 100 años. Bueno, seguimos a la quinta pregunta. ¿Cuántos niños del mundo se han vacunado contra alguna enfermedad? No hablo de COVID todavía, sino en general, en el mundo general, incluyendo el mundo pobre. 20%, 50%, 80%. Otra vez, ¿cuántos niños de 1 año en todo el mundo se han vacunado contra alguna enfermedad, incluyendo todos los países pobres en el mundo? 20%, 50% o 80%. Dice 80%. A ver, ¿quién más responde ahí? 80. Bueno, ahí van 50, dice. Ahí la respuesta correcta es 80%. Bueno, en esa sí tenían razón. 80%. Bueno, la señora siempre tiene razón, pero aquí algunas señoras que no tenían la razón hoy, pero no pasa nada. Ahora le voy a explicar por qué. Ahora la siguiente pregunta, la sexta pregunta, escuchen bien, yo tampoco lo sabía. ¿Cuántas personas del mundo tienen alguna conexión a electricidad? ¿Ok? ¿Cuántas personas del mundo en general tiene alguna conexión a electricidad? ¿20%, 50% o 80%? Otra vez, ¿cuántas personas del mundo general, incluyendo el mundo pobre, tienen alguna conexión a electricidad? ¿20%, 50% o 80%? Dice 80. Bueno, ya aprendieron a dónde voy. 80%, ahí dice Julio 20%. Wow, le quitaste casi todo el mundo ahí. Pero en realidad 80% del mundo general, incluyendo el mundo pobre, los países más pobres, tienen alguna conexión de electricidad. 80%. Miren todas las respuestas que di hasta aquí. ¿Ok? Dice Hans, el escritor del libro, que la mayoría del mundo, según su investigación de los últimos 30 años, no responden correcto. Menos de 10% de las personas contestan correctamente las preguntas que le hice ahora. En todas las preguntas que le hice hay más y van a ver después algunos temas más, pero en todo lo que hablé hasta ahora, la mayoría de las personas, más de 90% de las personas, se equivocan y responden mal a las preguntas. En otras palabras, la mayoría de las personas del mundo, que son más de 90% del mundo, piensan que el mundo cada vez va peor que antes y se está empeorando las cosas. Algunos piensan que el mundo se queda igual y menos de 10% del mundo piensan que el mundo va mejorando. Y ese lo vi yo personalmente en mi pregunta que lo hice a ustedes ahora y también en las preguntas que hice en mi página la semana pasada y hace un mes. Más de 90% me respondieron que el mundo cada vez va peor.
Y en realidad, cada vez el mundo va mejor. Ahora, antes de eso, un dato también interesante. Si yo pregunto a jirafas, a ratones o a chimpancés esas preguntas, ellos van a poner sin pensar, sí, van a responder en computadora o lo que sea, la forma que van a responder, van a tocar 1, 2 o 3 las opciones. Ellos van, escuchen bien, van a responder mejor que los humanos. Es decir, porque de una forma casual vas a tener menos error de las personas con racionalistas que piensan y responden a ese examen. Es decir, en todas las preguntas que le hice a ustedes, regresando, ¿cuántos niñas terminan colegio en países pobres? ¿Dónde vive la mayoría del mundo? En los últimos 20 años, la tasa de pobreza extrema si subió o bajó, ¿ok? Si el mundo, la tasa de mortalidad de desastres naturales subió o bajó, cuántas personas de los países pobres se han vacunado contra alguna enfermedad, cuántas personas tienen alguna conexión a electricidad. La mayoría de las personas, más del 90%, se equivocaron. Pero si cualquier animal o cualquier computadora va a responder a esa pregunta, va a tener mejor respuesta que el humano. Es decir, casualmente puede llegar 40-50% correcto, cuando el humano más del 90% se equivocó en esas preguntas. Ahora le pregunto a ustedes para que empiecen a pensar, si le voy a mostrar todos esos hechos, estadísticas, números, realidades, que el mundo va cada vez mejor, ¿por qué pensamos al revés? Yo también pensé así, y todos casi piensan que el mundo cada vez está peor. Entonces, ¿por qué? Si todo muestra al revés, ¿por qué pensamos así? Piensan sobre esa pregunta. Voy a avanzar un poquito más, ¿ok? ¿Cuál es la razón que estamos equivocando tanto en esto? ¿Okay? Eso es algo muy importante. Ahora, el escritor del libro, el doctor Hans, él dice que él pensó que nada más las personas, tal vez que están en las calles, que están en Facebook o no sé qué, no saben bien los hechos. Pero él estaba en Davos, en Suiza, donde se reúnen todos los más de 1000 personas de los gobiernos de todo el mundo, presidentes, gente de Naciones Unidas, gente muy preparada, gente muy lista de todo el mundo, economistas y toda la capacidad más alta del mundo. Y él tenía la opción de dar una conferencia ahí, y él hizo las mismas preguntas. Dijo, tal vez aquí van a poder responder mejor, y 60% respondieron mal. Es decir, también las personas que saben, los gobiernos, los gobernantes, los presidentes, también se equivocaron en esas preguntas. Ahora la pregunta todavía es por qué los animales pueden responder mejor que nosotros o cualquier computadora en esas preguntas claves de nosotros sobre este mundo. Y eso es lo que tenemos que saber. Para explicar eso, les quiero mostrar antes una cosa importante, y así podemos entender mejor la cosa. ¿Ok? Antes, creo que esa es una de las cosas más importantes que pueden escuchar hoy, y pueden compartir el mensaje también. Le voy a mostrar una cosa aquí, y aquí me dicen, ¿ok? Que es el... se cambió aquí. Un segundo. Lo voy a poner... Esto está haciendo un poco problema. Un segundo. Lo voy a... Esto. Ok. ¿Qué línea es más larga? La primera, lo que está alta, la primera o la segunda. ¿Qué es más alto? ¿Qué es más grande? ¿Qué es más... ¿Cuáles de esas dos líneas son más largas? ¿La primera o la segunda? ¿Qué es más larga aquí? La primera es lo que está arriba, y la segunda lo que está abajo. ¿Qué es la línea más alta? Más larga, perdón. Piensan, ok, no sé si lo vieron antes, me imagino que lo vieron antes. Esa es una pregunta conocida. El ojo ve que lo que está abajo es más larga, ¿sí? Eso es lo que el ojo ve. Lo que está abajo se ve más larga, obvio, ¿sí? 100%, así se ve. Yo puedo jugarlo. Así yo pensé también, que la segunda, lo que está abajo, es mucho más larga de la primera que está alta. ¿Ok? Pero aquí ustedes dicen,
iguales también, y esa es la respuesta correcta. La mayoría de las personas, otra vez, más del 90% se equivocan en eso si no lo conocen. Nosotros ya lo conocemos, respondemos iguales. Pero si no saben, si no lo conocen, ¿ok? Van a decir que la que está abajo es más larga. ¿Por qué? ¿Por qué nos equivocamos en eso? Lo pueden preguntar a cualquier persona y van a ver que casi todos, si no conocen esa pregunta, van a equivocar y van a decir que la segunda, lo que está abajo, es más larga. ¿Ok? Muestran eso a cualquier otra persona y le va a decir. ¿Saben por qué? La respuesta es porque nosotros no vemos con los ojos. Nosotros vemos con el cerebro, con la mente. Y explicamos e interpretamos las cosas de acuerdo a lo que pensamos. Y de acuerdo a la que la mente piensa y la que la mente tiene más lógica. Y como se ve más larga, hay más lógica que es más larga y así lo vemos. Es decir, el ojo ve a través de la mente. Recuerdan esa frase, porque para mí esa es la frase clave de esa charla. Es decir, los ojos ven después de la mente. De acuerdo a lo que piensas, eso es lo que vas a ver. ¿Ok? Esa es una versión diferente a la teoría cuántica de todo depende del observador. ¿Ok? Pero quiero que esa frase no lo olviden. El ojo ve lo que la mente piensa, ¿ok? Eso es muy importante entender esto. Pero le quiero leer una cosa también, tal vez conocida, pero importante saberla, antes de empezar a ver otras cosas, cómo estamos en este mundo y entender cuál es el mensaje para nosotros. Como empecé, ser turistas de Moisés y no espías que regresaron. Pero escribí una vez en Facebook basado en un texto conocido, no mío, sino de antes también, pero muy relevante y muy correcto. Dice el texto así: estamos en la peor situación, todo va mal, no podemos vivir así. El gobierno está mal, corrupto, la corrupción, la gente, el planeta, el frío se calienta, se va, se viene. La gente está mala, el mundo está malo. Son culpables los chinos que comieron el murciélago es culpable, no hay una conspiración, el mundo nuevo, el Bill Gates, el otro, eso. ¿Y a dónde vamos? Ahora dejamos todo eso, esa oscuridad un segundo, y vamos a imaginar todos que nacimos en el año 1900. ¿Ok? Nacimos todos en el año 1900. Cuando tenemos 14 años, ¿ok? Comienza la Primera Guerra Mundial y termina cuando tenemos 18 años, con más de 13 millones de muertos, con una epidemia que empieza y que mata más gente de lo que mató la guerra. Y el mundo fracasa, tiene crisis por todos lados, muertos por todos lados, y ese apenas tenemos 18 años. ¿Ok? La pandemia española mata más o menos 50 millones de personas después de la guerra, que mató ya 13 millones de personas. ¿Ok? Logramos a sobrevivir y con algunos dolores, esto, el otro, casi $100, ya tenemos 20 años. ¿Ok? Ahora vamos a pasar, tenemos 20 años, sobrevivimos una crisis económica mundial que comenzó con el colapso de la bolsa en Nueva York. ¿Ok? Provocado una inflación terrible, hambre en el mundo, problemas que trae también otras enfermedades. Y logramos a sobrevivirlo, pero a los 33 años los nazis en Alemania llegan a tener el poder. Tenemos 39 años apenas y comienza otra guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y termina cuando tenemos 45 años, 6 años de guerra. Durante el Holocausto mueren 6 millones de judíos, 54 millones de muertos en general. Casi todo el mundo está metido en esa guerra, casi todo el mundo está sufriendo de esta guerra. Algunos, como una señora escribió en tiempo del COVID, ustedes se quejan de 2 semanas de cuarentena en la casa, cuando yo tenía 6 años metida en un hoyo negro, sin comida, sin familia, cuando sé que no voy a ver a mi familia nunca más, sin comida, con miedo a morirse y con tanto sufrimiento en frío, en calor y en todo, sin Netflix, sin ninguna iPhone y otras cosas. Y ustedes se quejan por 2 semanas de cuarentena en la casa viendo películas. Cuando tienes 52 años y lograste vivir todo ese infierno, empieza la guerra en Corea. Y cuando
tiene 64 años, comienza la guerra en Vietnam y termina cuando tiene 75 años, con tantos muertos y problemas en el mundo. Un niño, y tantos problemas en el siglo pasado, pero un niño nacido en el año 2000, por ejemplo, piensa que sus abuelos no tienen idea lo difícil que es su vida, los exámenes, los problemas con los amigos, con la novia o con la suegra. Y ni siquiera él puede imaginar lo que ellos no imaginaron, sino vivieron en realidad. Pero nosotros nos quejamos cuando tenemos electricidad, teléfono, comida, y mostramos que más del 80% del mundo tiene alguna conexión de la electricidad. Los reyes de Francia, Luis XIV, no tenían ni electricidad, en la casa no tenían ni baño. La mayoría de sus hijos murieron cuando eran niños. Y la tasa de mortalidad de los niños cada vez baja en el mundo. Ojo bien esa frase, nunca van a ver ni un país en el mundo que la tasa de mortalidad de los niños va subiendo. En todos los países del mundo, hasta van a Afganistán o van a Nepal, en Katmandú, o en la India, en Sri Lanka, en Guatemala, en Honduras, en Zimbabue, en Nigeria, en Kenia, en todos los lugares del mundo, cada vez mueren menos niños. En todos los países del mundo, cada día estamos mejor en ese sentido y cada vez mueren menos niños. Es decir, la tasa de mortalidad de los niños cada vez va bajando y cada vez estamos mejor también en esto. Esa es una de las cosas que quería que sepan, pero le voy a mostrar otra imagen, no menos importante. ¿Ok? Aquí estamos hablando del mundo de niños que mueren entre dos países. ¿Ok? Le voy a mostrar esto, como la gente piensa, y después vamos a empezar a entender las cosas. Eso es lo que el mundo piensa. Lo que está aquí piensa que son los mundos pobres, donde mueren muchos niños, son países, y aquí está el mundo rico, es decir, aquí tercer mundo, aquí vamos a decir segundo y primer mundo. Pero en realidad eso es del año 1965. El mundo sigue pensando así, cuando la realidad correcta es así, que la mayoría están en el lado bueno y no en el lado malo, incluyendo los países del tercer mundo. Es decir, piensan de eso también, que cada vez estamos mejor, ¿ok? Y esa frase, que no van a encontrar ningún país en el mundo que la tasa de mortalidad de niños va subiendo. Entonces, otra vez, ¿por qué dividimos el mundo en dos? ¿O por qué pensamos que el mundo cada vez va peor? Entonces, claro que la respuesta obvia tal vez es más fácil de entender, que las noticias del mundo nos hacen parecer que el mundo va cada vez peor. ¿Ok? Las noticias nos muestran que el mundo cada vez está mal. Porque las noticias no te dicen todo lo que dije ahora. Las noticias no muestran que cada día hay menos hambre en el mundo. Claro que hay lo que es pobreza relativa y lo que es pobreza absoluta. La pobreza absoluta cada vez va bajando. Cada vez hay menos pobreza absoluta en el mundo. Porque cuando dijiste hambre en el mundo, por ejemplo en 1692 en Francia murieron 18% del mundo por hambre. En Francia, no estoy hablando de Zimbabue, estoy hablando de Francia. 2 años después en Finlandia mueren 23% por hambre. Es decir, el mundo antiguo, y no tan antiguo, estoy hablando del siglo XVII, murieron casi 20% de la población por hambre. Hoy en día, en los últimos 10 años, murieron tal vez 700,000 personas por hambre, que es mucho todavía. Pero murieron más de 3 millones de personas por exceso de comida, por más. Es decir, hay mucho más comida que hambre en el mundo. No sabemos distribuirla de la mejor manera, pero si agarramos nada más los restos que se quedan en los hoteles y salones de fiestas, podemos alimentar a todo el mundo varias veces. Es decir, hoy si no va a llover 5 años, vamos a tener comida artificial sin parar. Es decir, el mundo logró vencer el problema del hambre. No tenemos hambre en el mundo. A veces falta educación. Yo visito pueblos pobres si es en África, si es en Lejano Oriente, si es en América Latina. Y veo a veces que hay niños que tienen algunas monedas y van y compran Coca-Cola en vez de comprar algo que
lo va a alimentar con todas las vitaminas que necesita. Es decir, no es que falta comida, falta educación, cómo comer y qué comer, cómo hacer y cómo hacer. Pero logramos a vencer ese problema. Pero las noticias no te dicen eso. Antes uno estaba en su pueblito, no vio al mundo, no sabía de lo que está pasando en el mundo. Lo que sabía era su pueblito y cuánto murieron en su pueblito, una persona aquí, una persona allá. Entonces no escuchó de todos los desastres mundiales. Hoy en día, en un segundo, cada uno abre las noticias. No importa si estás hablando en español, hebreo, inglés, yiddish, árabe. En todas las noticias que vas a leer una persona murió en África, otro terremoto en Japón, este violó al otro, aquí violaron 5 de esto. En Estados Unidos uno mató 20 niños con pistola. En Israel mandaron cohetes y se murieron 3 personas. Un atentado terrorista en Tunisia. Esto, lo otro. Cada segundo escuchamos de todas las noticias del mundo en un instante. Entonces claro que pensamos que el mundo va cada vez peor. Porque lo que te hacen los medios de comunicación hoy en día es recaudarte toda la maldad que hay en todo el mundo en una sola pantalla, en un solo momento. Tienes una bomba de información negativa de todo el mundo en cada minuto. Donde abres las noticias vas a ver mal. Aquí mató, aquí se murió, aquí esto, aquí el otro. Oh, guerra. Cada vez hay menos guerras. Otra vez, no estoy hablando de sentimientos, estoy hablando de estadísticas. Si los siglos pasados murieron entre 18% hasta 25-26% personas murieron por guerras, este siglo nada más 1.3% murieron de guerras. Escuchen bien, en frente de 18 a 26% que murieron en todos los siglos pasados por guerras, que cuando Alemania tenía un problema de presupuesto en el gabinete, la propuesta más lógica era salir a conquistar a Francia. Hoy en día se disminuyen las guerras. Cuando pasa una guerra en Ucrania y Rusia, todo el mundo es anormal. Antes era normal. Pero estadística no miente. Números no mienten. Si antes murieron entre 18 a 26% por guerra, este siglo nada más 1.3. Estamos mejor también en este punto, en ese sentido. Mucho menos guerras que antes. Pero escuchamos mucho más. Claro, porque las noticias te están recaudando todas las noticias malas y todas las guerras que hay en un solo instante, en una sola pantalla, cuando antes no. Entonces estamos pensando que vamos peor en eso también. Ahora la tercera cosa también, enfermedades. Claro que hay COVID, claro que hay esto. Pero antes, cuando llegan los españoles a México, ¿sí? De una enfermedad, de una bacteria, de un soldado, de 22 millones de mexicanos que había, se quedaron 2 millones. Murieron casi todos. En Hawái, en 1776, por una bacteria, mueren 80% de la población. Es decir, estás hablando cuando había guerras en la peste negra, más de 1/3 de Europa muere por una bacteria. ¿Cuánto murieron por COVID? Sí, no creo que eran todos por COVID, pero pongamos que todos los números mundiales, ¿cuánto? 3, 4, 5 millones de personas. No, ni es 1% del mundo, es mucho, cada persona, cada vida es un mundo entero. Pero en los números, cada vez hay menos enfermedades. Cada vez hay menos guerras, cada vez hay menos hambre, cada vez estamos mejor en todos los sentidos. En todas las condiciones de la vida, incluso el más pobre vive mucho mejor a veces del más rico de antes. Mucho más niños viven que antes. En todos los sentidos que van a encontrar, estamos mejor. Entonces, ¿por qué pensamos que todo va peor? Porque primero, esa es la primera razón, las noticias que leemos, todo está un compendio de toda la maldad que pasa en el mundo constantemente, y eso es lo que escuchamos a la vez, y así pensamos que el mundo va cada vez peor. Antes no escuchamos tantas cosas. Ahora, si no lo viste en las noticias, te lo mandan por WhatsApp, y 5 grupos te mandan lo mismo. Y si no lo por WhatsApp, por Twitter, y si no por Twitter, por Instagram, y si no por eso, por TikTok, y si no, te lo mandaron por Telegram, y si no, te lo mandaron por... te lo van a mandar toda la información, hasta los videos, cómo mataron aquí, cómo mataron allá, que aquí se cayó un puente, que aquí se cayó el otro, que esto, el otro. Vas a escuchar todas las noticias malas del mundo a la vez, porque estamos conectando a tantos mensajes, millones de mensajes se están mandando cada segundo con maldad en todas las noticias. Ahora, el problema no son los medios de comunicación nada más. Ellos, ¿por qué lo muestran a nosotros eso? Porque nosotros lo buscamos. Es decir, si las noticias, yo tenía un amigo que dentro de Mako, que es un canal de noticias muy importante en Israel, abrió
una forma, lo pueden ver en internet, se llama Noticias Positivas, Hadashot Hiyuviyot, Noticias Positivas. Y fracasó después de 2 meses. Lo leyeron 2 personas, él y su esposa. Es decir, nosotros no buscamos noticias buenas, nos gusta a veces leer las cosas malas. Lo amarillo, lo feo, eso es lo más leído. Si los periódicos van a poner nada más cosas positivas, no van a vender. Entonces, no es la culpa de ellos, es también la culpa de nosotros. Nosotros estamos buscando de alguna manera las noticias malas. Tenemos que cambiar eso. Ahora, ¿por qué buscamos noticias malas? ¿Por qué buscamos nada más cosas negativas? ¿Por qué buscamos ser espías y no turistas en el mundo? Pensar positivo, eso nos va a ayudar. Pero siempre, y eso es lo que le mostré en todas las preguntas, y lo voy a mostrar más, antes de entender por qué. De alguna manera es una discusión psicológica, filosófica y como también teológica. Si el humano nace mal de su esencia, es otro video que hice una vez, como el Señor de las Moscas de William Golding, que dice que el humano es el peor animal que existe y trae pruebas. Ningún animal ha hecho campos de concentración para matar por gusto o por envidia, sino los animales matan por sobrevivir, y el humano ha hecho genocidio en el mundo. Mató millones de personas por guerras innecesarias, por inventos que él inventó a través de su imaginación. Campos de concentración y guerras sin parar. En toda la historia escrita tal vez vas a encontrar 19 años sin guerra. Toda la historia estaba con guerras. Incluso la Biblia, el libro sagrado, está lleno de peleas también entre hermanos. Es decir, es el espejo del mundo. Todo está lleno de guerras. Ningún animal ha hecho esto. Ningún animal ha hecho sufrir tanto a las personas. Entonces, de un lado, el humano nace con instintos muy malos. Y por eso estamos buscando automáticamente esa maldad. De alguna manera nos encanta, difícil decirlo, pero es así, nos encanta escuchar cosas malas que no nos tocan a nosotros. Escuchaste que aquí había un atentado terrorista, que aquí había, incluso Facebook y Twitter, ustedes saben que yo, en mi página también, cuando puse los misiles que estaban aquí, en ese balcón mío, que estoy ahora en Israel, aquí en Ashdod, tiraron misiles, y aquí se veía esto. Hice videos en vivo, tienen hasta 10 millones de visitas en mi video. ¿Por qué eran cosas malas? Cuando escribí cosas cuando había guerra en Israel o atentados y puse un post, ¡boom! 5,000 comentarios. Y cuando pongo algo positivo, algo bonito que se hizo aquí, se hizo allá, diferentes proyectos humanitarios, 5 personas, 10 personas, 20 personas. Incluso Facebook, y lo dijo de una forma muy clara, están animando. Cuando tú pones una palabra como barbaridad, una palabra mala, una palabra de guerra, una palabra de conflicto, el algoritmo de Facebook le da mucho más difusión y mucho más gente lo van a ver. Cuando se trata de algo negativo, mucho más gente va a comentar, y el algoritmo de Facebook así funciona. Cuando yo pongo cosas positivas, casi la gente no lo ve. Es decir, el humano de alguna manera está buscando esa maldad. Pero en la Biblia también dice que el instinto del humano desde que nace es malo. Pero es la parte material del humano. Tenemos que saber que hay también esperanza. Hay también la parte espiritual, que es el alma de Dios, es parte de Dios. Y ese no podemos olvidar de esto. Confucius dijo que el humano es bueno de su nacer. Y ese es otro libro, el niño del campo, que muestra en realidad cuando unos niños estaban en una isla y se volvieron los más amigos y hermanos a través de esas desgracias que pasaron en todo el mundo. Si eran torres gemelos, si eran atentados, en los lugares más feos y desastres más grandes del mundo, hay un libro que se llama El especie humano, que te muestra que el humano es bueno. Como en los lugares más feos y las situaciones más negativas del mundo, cómo se encontró también la belleza del humano. Nosotros también el día del holocausto lo llamamos el día del holocausto y el egoísmo, porque había mucha gente, había muchos que mataron, pero había mucha gente también que salvaron vidas. Había justos entre las naciones. No podemos olvidar el egoísmo, no podemos olvidar dentro de la oscuridad la luz de tantas personas que salvaron gente, que arriesgaron su vida para salvar. Hay testimonios en los torres gemelos cuando gente arriesga la vida para ayudar a gente discapacitada para salir del desastre.
Es decir, podemos verlo maldad, podemos ser espías que Moisés mandó y regresaron hablando mal de la tierra, pero a la vez también podemos ser turistas y encontrar las cosas buenas del mundo. Ahora, antes de entrar a otra explicación por qué más del 90% piensa que el mundo cada vez va peor, como le mostré tajantemente en mi video, la mayoría respondieron, más del 90% respondieron que el mundo va peor, cuando en realidad le enseñé en todas las preguntas que el mundo cada vez va mejor. Ahora le voy a decir unas cosas, ¿ok?, que van a mostrar que el mundo cada vez va mejor, ¿ok? Escuchen esto. Voy a encontrar esas imágenes para que no quiero hablar así nomás, sino escuchan ahora 16 cosas malas que cada vez hay menos en el mundo, ¿ok? La primera cosa, esclavitud, ¿sí? Esclavos. En el mundo, estoy hablando desde 1800 hasta 2017, ¿ok? Ha bajado, escuchen bien, ¿ok? Ha bajado casi por totalidad, 97% de bajada. Es decir, cada vez el mundo tiene menos esclavitud y mucho más derechos humanos en el mundo. Ese es un hecho, ¿ok? Problemas de enfermedades. Hay aquí muertos de guerras, muertos de niños, problemas de materiales venenosos, países que tienen castigo, pena de muerte, mortalidad en aviones, ¿ok? Trabajos forzados o de niños, desastres naturales, armas nucleares, otros tipos de enfermedades, otros tipos de hambre, también la situación del mundo. Es decir, en todas esas cosas, aparte de lo que dije antes, cada vez estamos mejor, pero de una forma así. Lo pueden ver aquí, cómo está. En todo el mundo va bajando estadísticamente. Ahora, cosas buenas que tenemos en el mundo. Cada vez hay más protección a la naturaleza. No le voy a aburrir con los números, pero 14.7% de 1900 hasta el día de hoy, ¿ok? Aquí está diciendo que hay más películas, que hay más música. Estamos hablando cantidades. Uno no valora eso, no aprecia porque ya se acostumbramos, ¿ok? ¿Cómo se llama el libro? Se llama Hechos, ¿ok? En hebreo se llama Uvdatiut. Dejen a los hechos que hablen y no a sus sentimientos, porque como dije, nuestros sentimientos es a través de lo que leímos en noticias que el mundo va cada vez peor, cuando en realidad el mundo cada vez va mejor. Y no apreciamos eso, pero tenemos cada día más música, más libros, más derechos a las minorías, más derechos a la mujer, más comida, más diferentes tipos de comida, más ciencia, más inventos, más juegos de olimpiada, más niños en colegio, más niños que sobreviven cáncer, más niños y más gente que sobreviven otros tipos de enfermedades. Más gente, 85% ya en 2014 tienen alguna conexión de electricidad. Más especies de animales que están en protección. Más agua. ¿Cuántos por ciento de personas tienen agua en el mundo? En todo el mundo. ¿20%? ¿58%? ¿O 88%? ¿Qué piensan? Responde. ¿Cuánto tienen agua potable para tomar? De todo el mundo, incluyendo países de tercer mundo, países pobres. ¿Cuántas personas por ciento tienen agua potable? ¿20%, 58%, 88%? ¿Qué responde? ¿Qué piensan? Dice 88, ya sabe que el mundo va mejor. Así es la respuesta, que para mí es una alegría poder cambiarle
el pensamiento a otras personas que piensen y que sepan. Oh, gracias Blanca, antes respondió que todo va mal, ¿verdad? Pusiste 20% de las respuestas pasadas. Ahora ya 88% tienen agua potable. Ese es un dato increíble, no lo sabía antes de leerlo. Yo pensé otra cosa. Y yo que visito lugares muy pobres, pensé otra cosa, pensé menos. Pero los hechos hablan más de cualquier otra cosa. ¿Cuánto porcentaje tienen teléfonos celulares? ¿15%? ¿36%? ¿O 68%? A ver qué responden ahora. ¿Cuánto porcentaje tienen? Ahora, no digan es algo malo. Es decir, como servidor el teléfono es lo mejor. Como dueño es lo peor. Depende si uno es esclavo del teléfono, el teléfono es esclavo de él. ¿Cuánto porcentaje tiene teléfono en el mundo? ¿13%? ¿37% o 68%? 68%. Oh, gracias a Dios, ya responden mejor. Entonces, ¿cuánto porcentaje del mundo tienen internet? Es decir, en 1980, 0.0003 tenían celular. En este año ya tienen casi 70%. Internet, en este año, ¿cuánto hay? Bueno, en 1980 nadie tenía internet. Pero en este año, más de 50% del mundo tiene internet. Vacunas ya vimos. En fin, en todos los exámenes que hay, en todo lo que hicimos, muestra que el mundo va cada vez mejor. Entonces, una de las razones es porque nosotros tenemos una naturaleza de dividir el mundo en dos nada más. Ese es un pensamiento binario. 0-1. Blanco, negro, mal, bien. No pensamos, siempre tenemos fuertes contra débiles, buenos contra malos, la gente de la luz contra la gente de la oscuridad, bien contra mal, destrucción, construcción. El pensamiento humano es dicotómico, es binario. Esa es la naturaleza. Por eso dividimos el mundo en dos. Y si escuchamos más noticias, porque queremos también, como expliqué, escuchar esas noticias, entonces dividimos el mundo siempre en dos y siempre pensamos que el mundo hay países que tienen mucho dinero, pero todos los demás casi son pobres y vimos que no. Es decir, no podemos ser dicotómicos, no podemos pensar siempre que el mundo va cada vez peor, sino tenemos que saber que hay esperanza. No hay esperanza que va a haber esperanza, hay esperanza porque le mostré con hechos en este video que cada día vamos mejor, que cada día tenemos mejores cosas. Pero lo que pasa, como le dije antes, el ojo ve lo que la mente piensa. Y si las noticias, si medios de comunicación y el pensamiento, la naturaleza humana es mala materialmente, como dijo William Golding, y si la naturaleza humana es pensar de una forma binaria, dicotómica, mal y bien, entonces nosotros inclinamos a pensar que siempre el mundo va peor y peor y peor, porque cada día escuchamos más noticias malas del mundo, porque nos conectan más lugares del mundo y nos traen todas las noticias malas del mundo a la vez. Pero si yo lo voy a conectar todas las noticias buenas del mundo a la vez, van a ver, como le hice ahora en este video, en poco tiempo, mostrando tajantemente que el mundo va cada vez mejor en todos los aspectos que vimos aquí. Quiero que repiten este video, que piensen esto, porque mientras más gente van a pensar que el mundo va mejor, más confianza vamos a tener que podemos mejorarlo aún más. Pero cuando escuchamos que el mundo va cada vez mal, entonces me dice, ¿por qué pierdes tu tiempo en todos los lugares haciendo obras humanitarias? Cuando hay corrupción, cuando hay maldad, cuando hay esto, ya no vas a poder cambiar el mundo. Yo digo, oye, si un chino comiendo murciélago cambió el mundo y trajo, no importa si es él o una bacteria desarrollada por un terrorista, pero el punto es que una bacteria que ni siquiera se ve, cambió el mundo por más de 2 años. Y no nada más esto, sino el hijo del rey Salomón, Rehabam, por una decisión de subir impuestos, dividió el Estado de Israel, el gobierno de Israel en dos, hasta el día de hoy, más de 3000 años divididos por una decisión. Y no nada más él, sino en 1914, por un asesinato del heredero de la corona austrohúngaro, empezó la Primera Guerra Mundial, trajo 13 millones de muertos, epidemia española con más de 50 millones de muertos,
Alemania tenía que pagar en los acuerdos y esto, y empezó la Segunda Guerra Mundial y Hitler tenía un terreno listo con toda esa amargura que hoy empezó la Segunda Guerra Mundial, y en total estamos hablando de un siglo de más de 100 millones de muertos, nada más con una decisión de una matanza de una persona. Es decir, el mundo está lleno de efectos pequeños, como lo llamamos el efecto de la mariposa o el efecto del murciélago, que una sola acción puede traer un cambio grande. La teoría del caos dice que no puedes saber el clima en 2-3 semanas, no porque no tienes suficientes máquinas para saberlo, suficiente tecnología, simplemente porque hay cambios pequeños que pueden causar cambios grandes y no lo puedes saber desde antes. Esto nos trae también esperanza. Si para mal el mundo puede estar tan mal por una sola decisión o por una sola acción o por una sola cosa, imagínense cuánto puede mejorar el mundo a través de una persona. Y si le mostré que el mundo va cada vez mejor, tenemos esperanza que lo podemos mejorar mucho más. Y por eso los espías no era el problema que no tenían fe en Dios. Tenían fe en Dios. Los espías que mandó Moisés tenían fe en Dios. No tenían fe en ellos mismos. Y ese será el gran error. No pensaron que pueden lograrlo. Si Dios te dijo que puedes, si Dios te dio el alma, el potencial espiritual tuyo, parte de la obligación de creer en Dios es creer en ti que puedes cambiar el mundo. No me digas que no puedes. Yo estuve sentado con un grupo en México de jóvenes. Dijeron, no, es que usted fue a conocer y sabe y puede cambiar, pero nosotros no podemos cambiar. O fui a otro lugar con algunos líderes en Guatemala. Estuve también en Nigeria con otro grupo de líderes, en Lejano Oriente, en Nepal o en la India. Y siempre repiten una cosa que escucho, no importa sobre quién o qué, pero ese motivo. Es que ellos lograron porque tenían esto. Es que ustedes en Israel lograron porque tenían una tierra muy grande. Nosotros no tenemos una tierra muy grande. Somos 0.4 del Medio Oriente. 0.005 del planeta. Somos nada. No puedes encontrar Israel en el mapa. No puedes escribir Israel en el mapa tan pequeño es. Entonces no tenemos territorio grande. No es que ustedes tenían petróleo. No tenemos petróleo. Es que ustedes tenían muchos... Es que ustedes... Digo, no es que ustedes también lo pueden lograr. Todos lo pueden lograr. Si Dios te puso en este mundo, es porque puedes lograrlo. No nada más hablar. Los religiosos no tienen que hablar nada más que creemos en Dios, sino que Dios cree en nosotros. Eso es el verdadero cambio importante que tengo que saber. No es pensar positivo, o topodigar. No es el punto nada más pensar positivo. Es mirar los hechos, mirar la realidad. Le puse aquí más de 10 puntos y muestras, estadísticas, números, realidades, hechos, que el mundo va cada vez mejor. Comparten este mensaje. Comparten ese mensaje para que tengamos esa realidad. Estamos cada vez mejor. Estamos en un mundo mejor, que se mejora cada vez. Tenemos que tener esa alegría, esa esperanza y ese ánimo y motivación de mejorarlo aún más. Porque no podemos ser pasivos. Cuando uno dice que Dios me ayude, no siempre es un creyente. A veces es un flojo que no quiere trabajar. Dios te puso un cerebro para pensar. Piensa y mejora la vida. Si no vas a pensar, Dios tampoco te va a pensar por ti. Yo no puedo poner un trabajador en una fábrica y cada segundo me va a llamar qué hacer. Si te puse ahí es para trabajar, no para llamarme cada segundo. Eso es lo que Dios le dijo a Moisés. Deja de rezar, dile al pueblo que siga. No nada más porque Moisés era tartamudo y hasta que va a terminar su rezo los egipcios van a matar a todos los judíos. Sino también porque hay momentos de hechos, de acciones, de hacer las cosas. Y no ser pasivo, nada más pensar, recibo de Dios todo. Llega el momento de trabajar. Noé es cómodo en hebreo. Está en el mismo lugar. Dios trae el diluvio. Bueno, voy a construir mi arca y me salvo. Y dice que Noé hizo todo lo que Dios pidió. Y ese era el peor que lo hizo. Porque Moisés, cuando Dios le dice voy a destruir el pueblo, le dice a Moisés, no lo vas a hacer. Y si lo vas a hacer, bórrame de tu libro primero. No quiero estar contigo. Moisés está en contra de Dios y logra cambiar la palabra de Dios y el decreto de Dios. ¿Y Dios qué le dice? Sos el más fiel que tenía. Sobre Noé, que aceptó todo lo que Dios dijo, dice el culpable del diluvio, porque no luchó para cambiarlo. Era como los filósofos griegos que dijo el destino. Si Edipo tiene que matar a su papá, la profecía es el moire, es el destino y no lo puede cambiar, como dicen los árabes, maktub. Y la profecía en el judaísmo de Jonás, por ejemplo, el profeta exitoso es que logra cambiar el decreto y no aceptarlo.
Estamos en este mundo no para preguntar por qué hay maldad, sino estamos para responder con acciones para hacerlo mejor. Y sí, podemos, porque sí lo logramos. Y cada vez lo podemos lograr más. Mucha gente filosofando por qué Dios hace cosas malas a gente buena. Y la respuesta es, Dios no quiere que sepas. Porque si lo vas a saber, lo vas a aceptar, lo vas a justificar. Y si así, no lo vas a cambiar. Y Dios quiere que cambies las cosas. ¿Ves hambre? Entonces, da comida. ¿Ves ignorancia? Te enseña. Empieza a cambiar. Hay enfermedades, hay doctores. Hay capacidad que Dios nos dio para cambiar el mundo. Y no para filosofar nada más con preguntas, sino estar aquí con hechos y respuestas. Pero hay que cambiar la mente para ver positivo. Todo depende del observador, dice la teoría cuántica. Dice Moisés al pueblo de Israel en la Biblia, mira, lo estoy dando bendición y maldición. ¿De qué depende? Mira, ¿cómo ves las cosas? Siempre lo cuento, con eso voy a terminar. Y gracias por acompañarme, pero comparten este mensaje. Es un mensaje positivo para entender, porque veo a veces, sí, los mensajes negativos tienen mucho más difusión en Facebook y en todo. Cuando pongo cosas de los misiles y cohetes, millones de personas estaban viendo mis videos. Lo pueden ver en internet, está todavía. Pero este video no lo ven mucho, porque está hablando de cosas positivas. Y hay que ayuden para compartir este mensaje, porque Facebook, como medios de comunicación, quiere que el mundo muestre que hay maldad, que hay maldad, que hay maldad, que vamos peor y así todo el mundo va, todos los políticos y todo siempre hablan. No, el mundo va cada vez mejor y ese aquí lo muestra con hecho. Eso es lo que tenemos que saber. Que dice, el autor del libro. Bueno, el autor del libro es, lo voy a poner después ahí, es Rosalind, es la familia de él. Él murió en una enfermedad cuando estaba escribiendo el libro y su esposa, Ola Rosalind y Ana Rosalind, terminaron de escribir el libro. Y lo que dije no está todo escrito en este libro nada más, lo colecté de diferentes lugares, diferentes puntos, pero en este libro también muestra mucho más estadísticas y números que el mundo va mejor en casi todos los aspectos que pueden imaginar. No lo leí todo ahora para no aburrirlos con todos números y todo, pero ese es el hecho que muestra aquí. Todo el mundo va cada vez mejor y tiene que compartirlo, porque lamentablemente, cuando se trata de cosas buenas, no tienen difusión. Todo depende de nuestra mirada. Había una persona que su esposa estaba en el hospital, que él estaba en coma. Él estaba en coma. 3 meses estaba en coma. Y la esposa estaba ahí, apoyándolo. Cuando él despierta, ve a su esposa. Y a la suegra se queda en coma otra vez. No. Vio a su esposa y le dice, oye, mi querida, ¿estuviste aquí todo el tiempo? Dice, sí, claro, esperándote, cuidándote. Emocionó el hombre y dijo, me acuerdo que también cuando perdí el negocio estuviste conmigo. Y cuando me caí, quebré el brazo, también estuviste conmigo. Cuando mi papá murió, estuviste conmigo. Cuando perdí el negocio, también estuviste conmigo. Cuando aquí, cuando allá, todo en mis cosas malas estuviste conmigo. ¿Sabes qué estoy pensando? Y la señora, muy emocionada, dice, oye, mi querido, ¿qué estás pensando? Dijo, que me estás trayendo la mala suerte. Agarró todo lo mejor que le hizo la esposa y lo transformó en una interpretación tan mala, tan negativa. Es un turista que se transformó en espía. Ese es el problema que tenemos a veces en la vida. Y saben, aquí la pregunta no es si tiene razón o no. Siempre lo cuento, con una persona tenía fábrica de zapatos y mandó 2 trabajadores a la India. El primero le escribe, oye señor, aquí nadie tiene zapatos, aquí no hay que abrir tienda, no hay, para qué, no tiene sentido. El segundo le dice, aquí nadie tiene zapatos, aquí puedes abrir 5 fábricas. ¿Quién tiene la razón? Los 2. Pero la pregunta no es quién tiene la razón, la pregunta es quién va a tener el negocio, quién va a ganar en la vida. ¿Quieren ganar en una vida mejor? Hay tantos mensajes, tantos libros, papá rico, papá pobre, cómo ser rico, cómo ganar lotería, cómo ganar Bitcoin, cómo ganar esto, cómo tener sustento, segulot, amuletos, pensamientos, poner agua aquí, poner agua allá, hacer esto, hacer el otro, ir a rezar al muro, ir a poner esto, ir a dar diezmo. Hay tantas recetas para tener dinero, para tener éxito en los negocios. ¿Saben cuál es la receta más sencilla? Empezar a pensar positivo, pero no pensar positivo. Ver los hechos del mundo y ver que el mundo va cada vez mejor. Escribir las cosas enfrente tuyo para ver que el mundo va mejor. Y también en tu vida personal.
Había una maestra que le preguntó a los hijos, a los niños, ¿cuáles son las 7 maravillas del mundo? Entonces cada uno escribió Taj Mahal, Petra, pirámides de Egipto, muralla china. Cada uno escribió otras cosas. Hasta que un niño escribió lo que le sacó lágrimas a la maestra. Dijo, poder ver, poder respirar, poder caminar, poder hablar, poder disfrutar, poder andar, poder oler, poder comer. Esas son las maravillas del mundo. Y cada uno lo tenemos adentro. Escriben ustedes cada día o cada semana las cosas buenas que tienen en la vida. Tal vez tenemos 3 cosas para quejar o 5 cosas para quejar. Ninguno su vida es completa, tampoco la mía. Pero tenemos millones de cosas para agradecer. Millones de cosas. Lo que dije en el macro del mundo general y de la historia general es correcto también en el mundo pequeño que son nosotros, en el micro. Nuestra vida es mucho mejor de lo que pensamos. A veces nos hace parecer que tenemos problemas y nos olvidamos de las cosas buenas, porque tenemos pensamiento binárico, 0 o 1, blanco o negro, y no tenemos que acostumbrar esta lista que vamos a hacer psicológicamente y realmente le va a mejorar la vida, porque van a ver y van a empezar a sentir, a imaginar, a pensar, y ese va a influir que al final van a ver las cosas buenas que tienen en la vida. Y cuando van a ver esto, van a empezar a encontrar las cosas buenas que hay en los negocios, oportunidades, en todas las cosas, y van a tener mucho más éxito. Esto es la mejor receta de tener éxito en todo lo que van a hacer. Piensen de eso, comparten el mensaje. Si no les gustó, lo comparten con la suegra, si no con los amigos. Pero el mundo va cada vez mejor. Y eso es lo que tenemos que saber. Entonces, gracias a Dios y gracias al humano también, que Dios le dio capacidad y cree en Él, y no podemos fallar. Si Dios cree en nosotros, solo no podemos fallar. Así que muchas bendiciones y muchos saludos. Que Dios los bendiga. A ver si tienen algunas preguntas, porque no siempre tengo la oportunidad y el tiempo de responder, pero ahora sí le puedo responder. Si tienen alguna pregunta, aquí estoy a la orden unos minutos y le voy a poder tratar por lo menos de responder algunas preguntas que tienen. A ver, no veo bien las preguntas. Vamos a ver. Vamos a ver si tiene algunas preguntas. Por eso es tan importante, porque en este video lo que hice es tratar de traer hechos, realidades, que el mundo va cada vez mejor en muchos temas, como vieron al principio y vieron todo el video. Y eso es lo que quiero que tengan en mente. Gracias a todos, bendiciones. ¿Cuál es la marca de Caín? La marca que Dios le dio a Caín para que no lo maten. Bueno, la Cábala dice que es una letra de Dios, aparte de eso, pero no nada más la marca que Dios le dio para que no lo maten, sino de alguna manera dice algo muy importante, que Caín se arrepintió. El problema del humano, por ejemplo, que comió del árbol, que lástima que no era chino, podía comer a la serpiente, pero comió el árbol. El problema del humano no era comer al árbol, el problema es no arrepentirse y no conocer el error, sino decir, es que la esposa, es que esto, es que el otro, en vez de decir me equivoqué. Es la parte importante a veces de reconocer el error, y eso es lo que no hizo. Y Caín sí reconoció el error, y esa es la protección que Dios le dio, y esa es la importancia que Dios le dio. Y eso es lo que tenemos que saber. Bueno, esperando a unas preguntas más y terminamos esa transmisión el día de hoy. Pero eso es lo que quería que sepan, que el mundo va cada vez mejor. Por eso dije, pensar positivo es algo muy general, no podemos nada más pensar positivo. Pensar positivo es a través de acostumbrar. Ustedes saben que hicieron un estudio en Stanford, a través de MRI, conectaron estudiantes a computadoras y encontraron, los científicos le dieron, por ejemplo, un vaso de té o un café, y los científicos sabían hasta 7 segundos antes de los mismos estudiantes que van a tomar café o té, porque la mente está tomando decisión de acuerdo a lo que necesita el cuerpo, antes que nosotros lo tenemos como voluntad. Es decir, en alguna manera no tenemos mucho libre albedrío en eso, porque
ya la mente escoge antes de nosotros, porque la mente escoge según nuestra necesidad o pensamientos antiguos que tenemos, y de acuerdo a eso procedemos. Por eso dije que las personas piensan negativo del mundo, más del 90% responden que el mundo va peor, porque es lo que acostumbramos a ver a través de noticias y todo. La única forma de cambiarlo es leer constantemente cosas positivas, hechos positivas, y ver que el mundo va mejor. Mientras más vamos a leer cosas buenas, y en la mañana, en vez de empezar con noticias malas, vamos a empezar con la palabra que, por ejemplo, el judaísmo empieza: agradece a Dios por devolverme mi alma en la mañana. En la noche ir a dormir también con palabras positivas. Ese automáticamente va a mejorar. El pensamiento positivo solo no es suficiente, sino la forma positiva de ver las cosas es importantísimo para causar el pensamiento positivo. Con eso termino. Esa es una cosa importante. En PNL lo llaman el modelo de Efrat. ¿Qué es el modelo de Efrat? Un ejemplo: yo llego a la casa, mi esposa no preparó comida. Ese se llama el evento. Número 1, el evento. Mi esposa no preparó comida. Número 2, interpretación. Mi esposa está enojada conmigo, no me quiere. Mi esposa, a saber qué hizo, Había dos mujeres que estaban juntas, y una le dice a su amiga: mira, es que mi esposo no regresó, ya muy tarde, a saber con quién anda, abriendo su cursada con otra mujer. Con eso empezó a hablar. Y la otra le dice: oye, ¿por qué piensas tan negativo? Piensa positivo. Tal vez murió, algún carro lo aplastó, piensa positivo. Entonces, la interpretación es: mi esposa no me quiere. Es la interpretación. Después viene el sentimiento. Es enojo, rabia. Y el 4 viene la reacción, que es la respuesta. Y empiezo a gritar o lo que sea. ¿Dónde puedo parar esto? Mis gritos, ¿dónde puedo pararlo? En realidad, en la reacción ya es el punto final. Ahí no lo puedes parar, ya es un resultado. Lo puedes cambiar nada más en la interpretación. Si lo interpretas diferente el evento, al final el sentimiento va a nacer otra cosa. Tal vez puedan interpretar que te está preparando una sorpresa, como ese señor que llega a la casa, ve todo oscuro y velas en la mesa de la sala. Dijo: wow, mi esposa me prepara una sorpresa. Avanza y todo el corredor de la casa, oscuridad y velas. Dice: wow, qué sorpresa romántica. Entra al cuarto y ve también todo oscuro y velas, y la esposa está en la cama. Dice: oye, mi querida, qué sorpresa me estás preparando. Oye, vaya a pagar la cuenta de la luz, que nos cortaron la luz. ¿Qué sorpresa estás hablando? Hay interpretación equivocada. Hay que interpretar las cosas de una forma correcta y coherente también. No nada más así. Pero la interpretación es muy importante. Si interpreto diferente las cosas, el sentimiento va a generar algo positivo, y al final la reacción va a ser algo positivo. No puedes cambiar tu reacción si no cambias la interpretación. Y no puedes cambiar la interpretación si no cambias la forma de leer y entender las cosas del mundo, porque la teoría cuántica dijo que todo se cambia y todo puede ser diferente de acuerdo al observador. Así que eso es muy importante, porque pensar positivo solo no te va a ayudar para nada. La programación de la mente es súper importante para cualquier tipo de éxito. Y eso viene a través de un trabajo duro, pero trabajo bonito también, de leer cosas positivas. Por favor, por lo menos que salga eso de mi video. Aparte que le mostré que el mundo va mejor cada vez. Traten por lo menos de leer una cosa buena al día, en la mañana y antes de dormir. Por lo menos una. Y hay bastante de su vida, del mundo, de todo. Leer sobre una cosa buena. Hablar y escribir una cosa buena, si es en Facebook, si es en cualquier lugar. No nada más: qué corrupto este político, qué malo esto, qué atentado, qué esto. Una cosa buena. Leer, hablar o escribir y hacer una cosa buena. 3 cosas al día, le prometo. No soy profeta, sino van a cambiar la vida para bien, van a generar éxito en los negocios, van a tener mejor paz en la casa, van a tener más alegría en la vida. Traten por una semana hacer esas 3 cosas: leer cosa positiva, hablar y escribir sobre una cosa positiva y hacer una cosa positiva. Les prometo que lo van a cambiar la vida para bien, rápido, sin recetas raras que cuestan mucho. Me estoy dando una receta gratis.
Así que Dios los bendiga con muchas cosas buenas en la vida. Pero no olviden de eso, porque si ustedes lo hacen, estoy seguro que así va a ser. Así que muchas bendiciones.